Bueno, hijos, arranco con la frase que San Pablo hoy nos propone en su primera, en la carta, en la segunda carta a Timoteo, donde le dice: reaviva el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Evidentemente, San Pablo está hablando ¿de qué? Del ministerio que le había otorgado, bueno, el Señor a través de Pablo, cuál era el misterio del episcopado. Pero para nosotros, según lo que el espíritu de la palabra hoy de Dios, se trata de reavivar lo que a veces se nos viene para abajo, y aún cuando estemos mucho tiempo en las cosas del Señor. ¿Cuál es el tema central hoy? La fe, reavivar la fe. Eso suena cuando un fuego se está apagando. Hay que soplar, hay que colocarle más leña, colocarle combustible para que la llama vuelva otra vez a brotar. A veces la fe se nos puede estar ¿qué? Decayendo. Vamos tanto, oramos tanto, estamos en las cosas del Señor y curiosamente la fe se nos puede ir ¿qué? Apagando. ¿Por qué? Porque hay un gran peligro para nosotros los cristianos, los católicos, de reducir nuestra fe a listas. ¿No se han dado cuenta? Las listas que tenemos nosotros los católicos, que no son malas, son necesarias, pero nos quedamos con la lista de la fe. Entonces, deme la lista de los mandamientos. Amar a Dios sobre todas las... deme la lista de los sacramentos. Entonces empieza uno a darle con los sacramentos. Deme la lista de las virtudes, la lista de las virtudes. También aquí, deme la lista de pecados. Todo es lista. Y el problema es que quedamos listos, tanta lista, quedamos listos, y la montaña que el Señor nos pide mover con la fe y la morera que el Señor quiere que quitemos, permanece siempre ahí. No somos capaces de erradicarla. ¿Por qué? Porque nuestra fe no ha sido y no ha brotado muchas veces de lo que realmente debe ser un encuentro personal, íntimo con nuestro Señor. Entonces, vamos a ver unas cositas prácticas. El diagnóstico, vamos a ver, el diagnóstico, porque a veces nosotros no comprendemos, pensamos que las cosas vienen así, gratuitamente. Todo tiene su fundamento y todo tiene su explicación y el porqué. ¿Qué es lo que realmente ha estado sucediendo en estos últimos años? No vamos a tirar mucho hacia atrás porque tendríamos que hacer toda una historia universal para comprender dónde estamos. Pero veamos el fenómeno por lo menos de 2 siglos para acá. Antes teníamos el famoso ¿qué? Ateísmo, corriente que la mayoría de nosotros, los viejitos en años y maldades, vivimos. Entonces, para nosotros cuando estábamos en la universidad, en el colegio, era chévere decir, soy ateo, no creo. ¿Por qué? Porque teníamos a nuestros padres de la filosofía en ese tiempo. ¿Quiénes? Marx, Feuerbach, Nietzsche, todos ellos, Sartre. Entonces, nosotros, los que vivimos en esa época de los 50 y 60, pues esos eran nuestros maestros. Entonces ahí andábamos nosotros tirando piedras en las huelgas, tirando, ¿cómo es que se llama? Cositas ahí llenas de papas explosivas, todo ese montón de basura, porque esa era la moda, porque uno chino, uno joven, pues algo tiene que hacer, porque si no se aburre. Entonces y seguíamos a nuestros grandes ídolos, soy ateo, nos decíamos, eso, y era orgullosamente uno ateo. De eso, bueno, decíamos ateo, gracias a Dios soy ateo. Esos eran los ateos que había en ese momento. ¿Por qué? Nuestros pueblos definitivamente no han podido erradicarse nuestra fe. Rousseau, por ejemplo, en el año para principios del siglo pasado, decía que si queremos conquistar América Latina, tenemos que erradicar a todos los cristianos de América Latina. Pasó el siglo y, por supuesto, nada que se eliminaban los católicos, los cristianos. Entonces llegó el otro padre del materialismo, Rockefeller, con su imperio, dice, definitivamente no podemos erradicar a los cristianos católicos. Entonces, lo que sugiero es colocar en América Latina un nuevo tipo de cristiano. Tenemos los cristianos hoy, entonces, ¿qué? Light, descafeinados, cero colesterol, cero cafeína, cero ¿qué? Todo es cero. Ese es el cristianismo que tenemos nosotros. De ahí que pasamos de ese ateísmo
que lo que decía, por ejemplo, los seguidores de Freud, que decía, no, es que el cristianismo, la fe, la creencia de Dios, nos está condicionando psicológicamente hablando. Marx, que decía, no, pues es que nos condiciona sociológicamente hablando. Entonces, mejor quitemos la fe, porque la religión es ¿qué? El opio del pueblo. Pero entonces ya sabemos qué pasó. Siempre se invierten los papeles. La religión es el opio del pueblo. Quite la religión y entonces el opio pasará a ser la religión. Eso es así, un cambio, así somos nosotros. El opio, pasó a ser la religión de estas personas. Pero hoy día, hijos, hay algo peor todavía, y eso es duro cuando nosotros aquí en Colombia no lo hemos todavía experimentado del todo. Unos cuantos por ahí, sí, pero qué duro cuando uno está en un ambiente, en un país agnóstico. Ay, Dios santo, eso sí es terrible. Al menos esta gente, Nietzsche, Feuerbach, todos estos lo cuestionaban a uno. Porque ellos ¿qué cuestionaban? Al fin y al cabo, ¿qué cuestionaba esta gente? La manera de vivir nosotros la fe. Eso era lo que cuestionaban, de cómo nosotros los cristianos vivimos nuestra fe. Entonces eso es incoherente, mire cómo se comporta, entonces una fe así yo no la creo. Eso era lo que cuestionaban. Pero el agnóstico, esos hijos, es terrible. Y creo que nosotros no hemos tenido la experiencia. Y por lo que es Colombia, pido al Señor que nunca caiga en eso. Es el agnosticismo. Si el ateísmo es la autonomía absoluta del hombre frente a Dios, dice, el hombre es autónomo frente a Dios. El agnóstico es aquella persona que ni confiesa ni niega a Dios. Nada. La santa, entre comillas, indiferencia frente a Dios. Nada. No confiesa. Dice, Dios puede que exista, claro que sí. El agnosticismo se presenta muy sutil, porque entre comillas es humilde, tolerante. Es tolerante, es humilde y democrático. Entonces no, usted cree en Dios, hermano, pues está bien, crea en Dios, pero eso sí, no se lo esté imponiendo a los demás. Cada quien puede vivir su fe, cada quien puede tener su creencia. Es lo terrible del agnóstico. Frente al agnosticismo no hay entonces confrontación, no, nadie se confronta. Nadie le está diciendo a uno sea coherente con su fe, eso no se hace. Entonces, el cristiano, el católico, empieza a bajar la guardia en la fe. De ahí un principio, ahora que estamos también en tiempos de elecciones y todas esas cosas, recordemos un gran principio, hijos. Los pueblos, ¿se acuerdan? No se corrompen, no se destruyen porque alguien llegue y les haga la guerra. No. Los pueblos se destruyen porque se les corrompe. Y cuando se corrompe la fe y cuando se corrompe, por tanto, las costumbres, se destruye un pueblo. Ese es el principio, hijos, brutal de este movimiento, de esta manera de comportarse, el agnosticismo. Cuidados, hijos, pero eso es lo que tenemos. Ahora, ¿de dónde y cuál es el comportamiento? O sea, ¿cuáles son las 4 como vertientes o desde donde se ha generado eso? Por ejemplo, el escepticismo filosófico. Padre, ¿por qué nos dice eso? Porque son cosas ya para intelectuales y todas esas cosas. Hijos, me gusta de vez en cuando tocar el tema así de la fe o de otras situaciones desde estas corrientes. ¿Por qué? Porque recuerde que el mundo lo mueve ¿qué? Las ideas. Nuestra formación hoy día, lamentablemente, está diseñada para que nosotros no pensemos. Me lo dijo una vez un hombre, creo que lo meditábamos una vez. Yo le digo, oiga, ¿por qué no forma a ese grupo de personas? ¿Y saben qué me contestó? Padre, no conviene que piense. No conviene que piense. Entonces nos sacan de las escuelas y de los colegios y de las universidades, nos sacan a todos como por un tubo, como hacer embutidos. Tiran el rollo de carne ahí en la planta y van saliendo todas las salchichas. Todos parecemos salchichas saliendo a veces de nuestros centros educativos, todos igualiticos. No hay capacidad de ¿qué? De pensamiento. Entonces, como no hay capacidad de pensamiento, no hay ya filosofía en nosotros. ¿Qué pasa? Viene entonces los que sí más o menos piensan o creen que piensan y sacan
El escepticismo filosófico, ¿qué es? Es ya una filosofía agotada, cansada y que termina en un escepticismo, no cree en nada.